La semana pasada reflexionamos sobre Caín y su obra. Esta semana veremos la vida piadosa de Abel. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Descendió luego del cielo y consumió la víctima. Resaltemos el hecho de que Abel poseía un espíritu de obediencia y lealtad que seguramente aprendió de sus padres. Fíjese en la declaración: presentó un sacrificio conforme a las instrucciones del Señor. Ahora bien, note cómo Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma en la que él había ordenado. Pero las súplicas de Abel crearon en Caín mayor obstinación para seguir en su propia voluntad. Como era el mayor, pues a él le parecía propio que le amonestase a su hermano. O sea, no le parecía propio que le amonestase a su hermano, y desdeñó su consejo. En lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Ahora, ambos eran pecadores. Ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, su religión era la misma, hasta cierto punto. Pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande, muy grande. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que el pecador necesitaba ser salvado. Y veía que él mismo era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Hasta este punto, es interesante notar cómo Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Nuestras decisiones son la semilla y los resultados de las mismas, las consecuencias de nuestras elecciones. Nada hay más alejado de la verdad que pensar que Dios es un ser cruel que está atento para destruirnos por nuestra maldad. Esto no es así. Dios no es un Dios cruel. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase escoge el sacrificio indicado y la otra pues se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee virtud alguna en la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Es que solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Quiero resaltar aquí una lección importante que debemos aprender. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfurece contra el Señor y contra Abel. Así como nosotros podemos enojarnos contra Dios y contra nuestro prójimo porque no hacemos la voluntad de Dios,
así Caín se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre sustituía al que había sido ordenado divinamente. Y se disgustó con su hermano porque éste había decidido obedecer a Dios, en vez de unírsele en la rebelión contra él. ¿Cómo podemos actuar nosotros? ¿De la misma manera? ¿O actuaremos positivamente? Cuando nuestro hermano trata de hacer la voluntad de Dios, ¿nosotros nos enojamos? Cuando piensa diferente que nosotros, cuando disiente con nosotros, ¿nosotros nos enojamos? Solo nos falta matarlo. Y claro, no vamos a matar físicamente, pero sí le prohibimos que predique. Sí tratamos de evitar que tenga participación en los diferentes programas. No le damos la palabra. Le permitimos ser humillado. Lo humillamos. ¿Acaso estamos teniendo la misma actitud que de Caín? Pero si estamos hablando en esta lección de la vida de Abel, de la vida de obediencia de Abel, es que debemos seguir su ejemplo. Fíjese que cuando actuamos por nuestra propia cuenta, el ser humano se enoja contra Dios y el prójimo que ha decidido obedecer a Dios. Note entonces ahora lo siguiente. A pesar de que Caín desprecia el divino mandamiento, Dios no le abandona en sus propias fuerzas. Repito esto. Dios no le abandonó a sus propias fuerzas, sino que condescendió en razonar con el hombre que se había mostrado tan obstinado. Dios condescendió en razonar con el hombre que se había mostrado tan obstinado. ¡Qué emocionante declaración! Dios no lo mató, le conservó la vida. Es más, le puso una señal de protección para que nadie le hiciera daño. ¡Cuánta misericordia de parte de Dios! ¡Cuánta misericordia de parte de Dios! Y nosotros estamos pensando equivocadamente que Dios está esperando que nos equivoquemos y para castigarnos. No. Dios es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, bondad. La paciencia de Dios nunca se agota. ¿De dónde sacamos la idea de que la paciencia de Dios tiene límite? De la mente de Satanás. De la mente de Satanás sacamos la idea de que Dios tiene un límite en su paciencia. Pero es que ¿acaso no hemos leído en las Escrituras lo que dice que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira? Y que Él no cambia ni tiene sombra de variación. La palabra de Dios es clara. Dios es amor. En lugar de reconocer su pecado, Caín siguió quejándose de la injusticia de Dios y abrigando envidia y odio contra Abel. Censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato de Dios con ellos. Abel, con mansedumbre, pero valientemente y firmemente, mientras Caín odiaba a su hermano y a Dios, o sea, Abel, defendió la justicia y la bondad de Dios. Indicó a Caín su error y trató de convencerle de que el mal estaba en él. Le recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida a sus padres cuando
pudo haber permitido la muerte instantánea de ellos. E insistió en que Dios realmente los amaba. Pues de otra manera no entregaría a su Hijo santo e inocente para que sufriera el castigo que ellos merecían. Todo esto aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo correcto. Pero él se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él. Y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, en la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. Cuando estamos nosotros llenos de la ira de un espíritu diabólico, nos vamos siempre a enojar. Siempre vamos a enojarnos cuando alguien que piense diferente a nosotros disienta. Siempre que con su vida nos dé ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le hubiese causado algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Asimismo, odiaron los impíos en todo tiempo a los que eran mejores que ellos. La vida de obediencia de Abel y su fe pronta para responder eran un perpetuo reproche para Caín. Eran un perpetuo reproche para Caín. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque las obras no sean redargüidas. O sea, las obras del hombre malo no sean redargüidas. Cuanto más clara sea la luz celestial reflejada por el carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más a lo vivo quedan revelados los pecados de los impíos, y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán por destruir a los que turban su paz. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo. Siempre que por la fe en el Cordero de Dios, un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Cuando no nos pueden dominar, el único recurso de un tirano es el enojo, la ira y finalmente la muerte. Recuerdo hace pocos días atrás, emití un pensamiento, una conclusión en la escuela sabática, y alguien se levantó a rebatir con ira, con enojo. Les dio tanta ira a estos dos personajes que luego me aludieron respondiendo a mi comentario de una manera inapropiada. Levanté la mano porque me habían aludido y no me dieron la palabra. ¿Qué espíritu están teniendo o tuvieron estas personas? Evidentemente un espíritu diabólico. Luego uno de los personajes se enfureció tanto que solo faltó en que se dirigiera a donde yo estaba y me diera un golpe. ¿Hasta dónde llega la ira
de quienes hacen su propia voluntad. ¿Hasta dónde llega la ira de los que afirman obedecer a Dios, pero realmente con su testimonio, con su ira, demuestran cuál es el espíritu que los domina? Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas siempre por Satanás, porque no pueden obligarnos a que se sometan a su dominio. Recuerden siempre, amigos y hermanos, esa es la ira de un enemigo vencido. Todo mártir de Jesús murió vencedor. El profeta dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. El fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por su delito. Finalmente, hermanos, amigos, no olvidemos nunca que aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio la oportunidad de arrepentirse. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Recuerde, siempre recuerde, Dios es amor. Su paciencia jamás tiene límite, porque Él no cambia. El Señor te bendiga. Nos vemos en la lección 6, que también estará interesante. Bendiciones.